Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de límite, que es lo último que habíamos visto en la última clase. Como resumen, habría que entender lo siguiente, que nosotros teníamos el plano cartesiano con las coordenadas y x, donde el eje horizontal son las variables, en este caso las x, que de todas las x puede haber una en especial que vaya a alimentar en cierta posición a la función. Ahí está voy a ponerlo en azul, la representación de la función. Esa función barre en principio en todos los reales, dentro de lo que es el dominio. Pero nosotros los podemos centrar en cierto valor. Y lo que hace el límite es preguntarse qué valor aproximadamente tiene el f, la función, para ese x. El problema es cuando la función no se puede calcular, porque se indetermina en ese valor. Pero aún así lo podemos acercar. ¿Ya? Entonces, ya habíamos hablado de que el caso más sencillo es que la función no tuviera esa restricción, que realmente x0 puede ser evaluada dentro de la función. Como ejemplo podríamos considerar la función 3x más 1 y nosotros los quisiéramos preguntar cuánto es la función cuando x vale 1. Sabemos inmediatamente que la función vale 4. Entonces el límite de la función cuando x tiende a 1 es 4. Porque realmente ese es el valor que tiene. El problema va a estar con otro tipo de funciones que también lo habíamos visto. Como ejemplo, ¿qué pasaría si la función fuese, vamos a ver, x cuadrado menos 1 partido en x más 1? Esta función, si nos damos cuenta, tiene restricciones en el denominador. El x no puede ser menos 1. Porque si fuese menos 1, se me indetermina el denominador, se me hace 0. Entonces, pero nosotros cuando calculamos este límite de esta nueva función, de esta f de x, cuando el x tiende a menos 1, lo que lo estamos preguntando realmente no es que el x valga menos 1, es que se acerca muy cercano, demasiado cerca, pero nunca va a ser menos 1. Y la pregunta es ¿cuánto puede valer esa función? Entonces, podríamos escribir la función que está ahí. El numerador es una suma por su diferencia. Y si nos damos cuenta, esta parte del numerador con el denominador se pueden ir, se podrían eliminar, pero con la salvedad que el x nunca va a ser menos 1. Y es la única forma en que yo puedo eliminar eso. Porque lo que estoy diciendo es que esta función que está acá, esta función que está ahí, estoy diciendo que en cierta manera es igual a esta. Pero sabemos que no son iguales porque no es la misma función. Pero van a ser iguales para cualquier x distinto de menos 1. Porque si el x es distinto a menos 1, da. Son iguales, son totalmente iguales. Pero la diferencia es que una no puede ser x menos 1 y la otra sí. Pero como estoy haciendo el límite me dice puede ser todos los x cercanos a menos 1, pero no es menos 1. Por eso se puede permitir este cambio. Y ahora simplemente reemplazo. Y me estaría dando un menos 2. Entonces la función, si yo la graficara, vamos a hacer los y, vamos a hacer el eje x, vamos a considerar en rojo la función. La función más menos, acá tengo la función x y menos 1 estaría por ahí. Más o menos así es la función. Pero tenemos que recordar que no puede ser la original no puede ser menos 1. En menos 1 se indetermina, no puede ser ese valor.
no está permitido. Pero al igualarla al x menos 1, estamos diciendo no importa el menos 1, me estoy acercando por la derecha o por la izquierda y quiero saber más o menos qué valor tendría. Y el valor que llegas a tener, pero que nunca lo va a tener, es cercano a menos 2. Hay otros tipos de, también vimos otros tipos de funciones que no tienen límite. No, hagamos lo que hagamos, no tienen límite. Es el caso de la función 1 partido en x. La función 1 partido en x se indetermina en 0. El x no puede ser 0. Pero si nosotros dibujamos la función, ya sabemos que la función tiene este comportamiento, porque ya lo hemos visto anteriormente. Y esta función, cuando se acerca a 0, pero nunca va a ser 0, por un lado, si los valores se acercan por la derecha, tienden al infinito positivo. Mientras que cuando se acercan por la izquierda, tienden al infinito negativo, el valor del i. Por lo tanto, no son los mismos. No es como el caso anterior. El caso anterior, por la derecha o por la izquierda, tienden al mismo número, que es menos 2. Y se puede observar en el gráfico. Ese menos 2 falta ese punto. Pero uno puede decir, mira, basta con que yo diga que para el e-1 es menos 2 y arreglo la función. Pero en este caso no. En este caso no hay forma de arreglarla. Por eso hay distintos límites. En este caso el límite no existe. Porque por la izquierda o por la derecha no es el mismo valor. Entonces no existe un límite. El límite tiene que ser igual por ambos lados. ¿Ya? Se tienen que acercar a algo en común. Entonces ahí está el ejemplo que en el caso del 1 partido en x nos damos cuenta que si tomamos valores muy pequeños, acá dan un ejemplo, ¿qué pasaría si fuese muy pequeño, un 0,1 o menos 0,1? Lo estamos acercando, pero realmente nos están dando exactamente los mismos valores. Unos van a ser positivos y otros van a ser negativos. Entonces realmente no existe el límite. Y habíamos definido en la clase anterior el concepto de la definición de límite. Ahora, lo que nos tenemos que dar cuenta es que para decir que el límite existe, para poder decir que este límite existe, tiene que cumplir lo siguiente. Que el límite va a tener que existir tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a saltar un poco y después vamos a volver acá. Y es lo siguiente. Que si yo tengo la función f de x y yo quiero ver o quiero saber si este límite existe cuando tienda a un cierto valor, lo que yo tengo que ver es que si me acerco a ese valor, vamos a decir que este es el x0, si yo me acerco a este valor por la derecha o por la izquierda, tendrían que ser exactamente el mismo o muy cercano para que pueda existir. Entonces, tengo que primero calcular por la izquierda o por la derecha y después la que me falta, por separado, y corroborar que me den el mismo resultado. ¿Cómo escribir por la derecha y por la izquierda? Para definir cuál es este símbolo que está ahí, ese más, o de repente va a ser un menos. Cuando es un más, se entiende que son mayores que ese valor. Por lo tanto, son x que están después de él, que son por la derecha. Entonces, cuando nos referimos a esto, estamos diciendo que al x0, lo estamos acercando por la derecha. Y como lo estamos acercando por la derecha, vamos a hacer el dibujo bien, como corresponde del límite. Vamos a escribir acá abajo. Cuando nosotros dibujamos esta función, vamos a hacer los ejes. El eje Y, el eje X. La función la vamos a dibujar. Vamos a imaginar que está ahí la función. Vamos a tomar el valor x0
Habíamos dicho que este x0 va a generar un f de x, que es el límite, el L. Voy a escribir acá, el f de x0 evaluado en x0 es L. ¿Ya? Y nosotros para hacer el límite tomamos una franja, un cierto conjunto de valores, no todos los valores, que están diferenciados por delta. Este valor que está acá es x0 más delta y este valor es x0 menos delta. Esos valores generaban, en cierta medida, otra franja de posibles valores que estaban en el otro eje, que también lo habíamos hablado, que eran los épsilon. Acá va a estar L más épsilon y por acá iba a estar L menos épsilon. Y habíamos hablado de cuál era la importancia que fuesen sumamente pequeños y qué pasaba cuando no eran realmente pequeños. Ahora, cuando hablamos por la derecha, cuando decimos que vamos a calcular el límite por la derecha, entonces nosotros tenemos que escribir el límite de x cuando tiende a x0 con un más, que refleja que van a ser mayores que él, que son de la derecha. Y lo estamos refiriendo a solamente esta parte que está acá, porque son los valores de x que son menores que esto, pero son mayores que este. Entonces son estos valores que se permiten por la derecha. Por eso, cuando definimos el límite por la derecha, decimos que el x está entre x0 y el x más delta, porque pertenecen a esa zona. Y el resultado, la zona del recorrido, estos valores que van a estar acá, siguen siendo menores a épsilon. Que la diferencia entre la función y el límite sigue siendo menor que épsilon. Aquí lo único que cambió es que al definir por la derecha o por la izquierda, cambia el valor absoluto del límite. Ya no es positivo y negativo, es solamente positivo. Disculpen, este es el de la izquierda. Este es el de la derecha que estamos hablando. Porque el x es mayor que x0 y menor que x0 más delta. Y el caso de la izquierda, para valores de la izquierda, cuando calculemos el límite por la izquierda, tenemos que escribir límite de x cuando tiende a x0 menos, porque eso refleja que son menores a x0. Cuando calculemos ese límite, lo que estamos calculando son valores que están entre x0 menos delta y x0, en la zona naranja. Y ahora, para decir que el límite existe, lo único que tienen que cumplir es que tanto el de la derecha como el de la izquierda tienen que ser iguales. Porque si son iguales, entonces tienden al mismo valor. Si no son iguales, no existe el límite. Es como el caso anterior. En el caso anterior del 1 partido en x, no existe el límite. Porque por la derecha tiende a infinito positivo, pero por la izquierda tiende a infinito negativo. Por lo tanto, no son iguales. Por lo tanto, el límite no existe. Pero en el caso que habíamos hecho al principio de la clase, sí existe, porque si yo calculo el límite por la derecha o por la izquierda de ese valor, voy a obtener exactamente el mismo número. ¿Ya? Entonces, el límite, como definición, entonces, va a existir y se puede calcular, va a existir un L, un valor, si solamente si los límites laterales, que se entienden como laterales derecha e izquierda, son iguales. Entonces veamos un ejemplo, veamos esta figura que está acá. Esta es la representación de una función. La función no la conocemos, pero es de esta forma, la línea roja que pueden visualizar ustedes ahí. Y la pregunta es, considere la función cuyo gráfico está en la figura, con la información proporcionada por el gráfico, y determine los siguientes límites, si es que existen.
¿Ya? O si no existen, y explique por qué. Entonces voy a agrandar un poco. Y acá está la pregunta. Entonces, veamos primero la función. La función parte desde, vamos a decir, desde el -2, va recorriendo esta línea, hasta que llega al -1. Pero el -1 no tiene valor 1, fíjense bien, no vale 1, vale 0. Después la función continúa hasta llegar al 0,2. Después se salta, toma este tramo que está acá, hasta que llega al 2. Pero cuando vale 2, el valor de la función es 3. Es como que el punto se va corriendo. Ese punto, ese círculo vacío significa que el valor no estaba, por si se han olvidado. Significa que la función vale este valor, pero este valor no. Falta, cuando el x vale 2. Para todos los demás, continúa por la línea que está ahí. ¿Ya? Y después sigue el recorrido de esa forma que está ahí. Entonces la pregunta nos dice, calculemos, veamos los límites y veamos si existen o cuánto vale. Y si no existen, que digamos que no. El primero lo dice cuando el x es cercano a 4, cuando se acerca a 4. Entonces acá está el 4. Este va a ser nuestro x0. Entonces lo que lo están preguntando es el límite cuando x tiende a x0, que es 4, y qué valor va a tener. Si nos damos cuenta, el 4 sí tiene valor. Es 0. El f de 4 es 0. Y tanto por la izquierda como por la derecha tienden a ese número, los valores. Ejemplo, si yo tomara el 3,5, va a ser cercano a 4. Si después tomo el 3,6, el 3,7, el 3,8, cada vez se va a acercar más a 4. No sé la función, pero solamente viendo el dibujo me puedo dar cuenta de eso. Entonces, el límite sí existe y vale 0. Una vuelta. ¿Alguien no entendió? Recuerden que si tienen duda pueden escribir o decirlo inmediatamente y así no se quedan con la duda. Ahora, ¿qué pasaría si calculamos el siguiente con -1? Acá está el -1 y el valor de la función cuando vale -1 es 0 nuevamente. Es ese punto que está ahí. Es el -1, 0. La pregunta es, ¿cuánto vale el límite? ¿Alguien me podría decir? No estoy, siempre que yo pregunto no quiero la respuesta correcta, quiero su respuesta. No, si supieran no tenga miedo de equivocarse, si tuvieran la respuesta correcta no tendrían necesidad de tomar este curso. Entonces, dígame, ¿tendría límite o no tendría límite? Considerando que el punto está fuera de esa línea roja. Va a tender a 1, ya que nunca lo toma el valor mismo y todos los otros valores se acercan a ese. Ya. Tú lo que dices es que como el x tiende a -1, pero nunca va a ser -1, porque ese es el límite, da igual dónde está -1. Lo importante es que los que se acerquen tengan un comportamiento o un cierto valor. Y en ese caso, al límite no le interesa, nunca le interesa cuánto vale para el -1, porque el concepto de límite es que no es ese valor, sino que es cercano. Entonces, lo importante son los otros números, los de la vecindad, los cercanos. Esos son los importantes. Y tanto por la derecha como por la izquierda, el valor tiende a 1. Entonces, ese es el límite. Entonces, estabas correcto. Esa es la definición de límite. En el caso anterior no importaba, igual coincidía que fuese el de 4 era 0. Pero lo importante era el de la derecha y el de la izquierda. El otro ejemplo sería, ¿qué pasa si el límite vale 2? Cuando el x vale 2, disculpa. Para eso los tenemos que centrar en este punto que está acá,
que sería esta zona que está ahí, pero nos damos cuenta que el x, cuando el x vale 2, la función vale 3. Pero la pregunta es el límite. Acá el límite, ¿cuánto valdría? 4. Ya. Entonces, veamos acá. En esta zona, cumple por lo menos este criterio que los límites son iguales. ¿Sí o no? Que el de la izquierda y el de la derecha tienden al mismo número, que es 4. ¿Ya? El límite existe y es 4. ¿Ya? Lo vamos a poner ahí. Pero, ¿por qué tengo esta voz como media, como tenebrosa para este punto? Porque este punto es muy especial. El límite sí existe. El límite sí existe. Pero la función, después vamos a ver continuidad, que significa si la función es continua. Y después vamos a terminar con derivada. Este punto es medio raro, porque fíjense la forma que tiene, es como muy brusca. Si yo hago acá, se forma como un cerro, como una punta. Aunque la función sea continua, hay que tener cuidado con esos puntos. No como esto, miren, vamos a ver como este punto de acá. Es como suave. O curvas, tampoco hay que tener problemas. Pero cuando aparecen estas puntas, después, esto es como un futuro, es como en 2 semanas más, traten de recordar esto que estamos hablando. Este punto sí tiene el límite, pero hay que tener sumamente cuidado con lo que viene después, que es como media brusca la puntita. ¿Ya? Mejor no, por eso no como que pongo el suspenso, porque no hemos hablado de otros conceptos, pero visualmente se ve raro. Y es normal que tengan la duda si ese punto tiene el límite. Pero tienen que fijarse solamente si por la derecha y por la izquierda tienen exactamente el mismo valor. O se acercan a ese valor. Eso es lo único que tienen que interesarles. Que el límite va a existir. Dice, el límite va a existir solamente si existen los laterales y son iguales. Es lo único que se tienen que preocupar. Si por la derecha o por la izquierda son iguales. Ahora vemos el caso del cero. El caso del cero. Ya no les voy a ayudar tanto y me tienen que decir, ¿existe el límite o no existe el límite y cuánto vale? No existe porque los laterales no tienden al mismo número. Ya, el por la izquierda, ¿cuánto tiende? A 2. Por la izquierda, los valores tienden a este punto que está ahí, que es el 2. Y por la derecha, A 3. a 3. Entonces, el de la derecha y el de la izquierda no es el mismo. Por lo tanto, el límite no existe. Y el caso del 3, cuando x tiende a 3, Tampoco existe ese límite. tampoco existe, porque la derecha y la izquierda no son iguales. ¿Cuál es la diferencia entre el 2 y el 3? El punto 2 y el punto 3. ¿O no tienen diferencia? No estoy segura, pero no tiene algo que ver el puntito que está ahí, que es 2, en el 3. Sí. Lo que pasa es que cuando calculamos el disculpen que era el 0, cuando calculamos el del 0, el límite del penúltimo y el último que habíamos calculado, esos dos, nosotros sabemos que el límite no existe de ninguno de los dos, ni el del 0 ni el del 3. Pero si yo quiero calcular el límite, solamente imaginemos, para que tengan esto como presente, no es la pregunta, pero si solamente mi dominio fuese lo que estoy pintando en naranjo hasta acá, si este fuese mi dominio, lo demás no existe. Ahora la función en límite en 0 sí tiene solución y sería el 2. ¿Ya? Que hay veces que hay que fijarse también en el dominio de la función.
Aquí, por si acaso, la función, el dibujo es completo, está todo el cuadrante. Pero cuando no le hacen los dibujos, y ejemplo, solamente le escriben las funciones, tienen que fijarse en los dominios. Porque es muy normal que todos pensemos que el dominio es todos los reales, a menos que lo digan. Pero hay veces que el dominio no son todos los reales. Y ahí estos límites que no existen podrían existir. ¿Ya? En este caso no, porque por la derecha y la izquierda no existe, no son iguales. Pero ¿qué pasa si el punto es justo el límite, es justo el borde del conjunto? ¿Qué pasa si el 3 o el 0 fuese en el borde del dominio? Entonces, no, para el 3 no existiría la, por decirlo de alguna manera, la derecha, porque no hay nadie más sobre él, es el último. Y el 0 no habría nadie hacia la izquierda, porque él sería el primero del conjunto del dominio. Entonces habría que tener cuidado con ese concepto de también derecha-izquierda. ¿Ya? Ahora, algunas observaciones que hay que tener en consideración. La pregunta sería, ¿en qué punto es susceptible de tener límite una función? ¿En qué punto la función podría tener un límite? Entonces, para que haya un límite, tendríamos que considerar primero que exista una cercanía. Es lo que habíamos hablado todas las clases pasadas. Que yo tenga un número, un x0, y tenga un cierto conjunto hacia la izquierda y hacia la derecha. Que estén con una cierta distancia. ¿Ya? Y que pertenezca, lo más importante, al dominio. Hay que tener consideración con estos de los extremos que yo le dije, del dominio. Que hay que tener sumamente cuidado con justo el borde, porque el borde no tendría izquierda o no tendría derecha, dependiendo de qué borde sería. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría? Y aquí está el otro caso que podríamos ver. ¿Qué pasa cuando el x0 esté o no en el dominio, cuando el valor que estamos tomando, pero nos damos cuenta que está perforado? ¿Cuáles son estos casos? Y esto es que hay que tener, después vamos a hablar de esto bien. ¿Qué pasa cuando están cercanos? Bueno, voy a borrar este mejor y solamente ese. Esto se le llama perforado porque se ve que la línea va por acá y de repente le falta un pedacito. O este que está acá. ¿Ya? Que después más adelante sí nos interesa este concepto del perforado. ¿Qué valor podría tener? ¿Ya? Y eso refleja, la perforación refleja que ese valor, en este caso sí tiene valor, pero en muchos casos, como el ejemplo que habíamos hecho antes, el ejemplo del x cuadrado menos 1 partido en x más 1, es que el valor está indeterminado, no pertenece al dominio. Pero el gráfico se vería como algo así, estaría continuo, pero ese punto faltaría. Pero aún así podemos calcular el límite. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esos casos. Son como los casos más raros que podrían considerarse. Ahora, hagamos algún par de ejemplos más del límite, pero recordando esta función que es muy especial. Hola, ahí, esta función. ¿Qué función es esta? Siempre la muestran y cae. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver parte entera, así se llama. Eso, porque basta con que se acuerden qué es lo que hace y se acuerdan el nombre. Toma todos los números y los convierte en enteros, parte entera. El nombre es por eso, es porque, ejemplo, si yo tengo el 0,36, solamente toma la parte entera, 0. Si es 1,22, solamente toma la parte entera, es 1. Pero el problema está ahí, como que la gente choca, es con el ejemplo el menos 1,22. Porque uno va a decir, pero la parte entera es menos 1. No. ¿Es menos 1? Vamos a ver. ¿Es menos 1 o es 0? Ahí me equivoqué, disculpen. Es que mucha gente vi que cuando de repente en las pruebas,
o en las tareas o los ejercicios, como que caen en esto. ¿Cuál es la parte entera de este número? Menos 1, 0, menos 2, menos 3, 1. ¿Cuál es la parte entera de ese número? Menos 2. ¿Por qué? Y eso es lo que uno se tiene que preguntar. Que lo que pasa, que cuando tenemos los números en la parte del X, en el dominio, cuando lo referimos a la parte entera, por ejemplo acá del 1, el 2, el 3, y tomamos un valor cualquiera, ejemplo, un número que está por acá, la parte entera se refiere al menor, que coincide los positivos con el número. Si el número fuese 1,7, la parte entera es el 1. Pero no es lo mismo con los negativos, porque van al contrario, van hacia el otro lado los números. Por lo tanto, cuando yo escribo el menos 1,5, lo voy a poner en azul, la parte entera es la menor, que es esta, menos 2. Y eso solamente pasa con los negativos. Y aún así se pueden acordar si es que dibujan la función. Era escalonada. Entonces fíjense, por lo menos en este escalón que está acá, entre el 0 y el menos 1. Esos valores sí o sí van a tener como resultado menos 1. Pero esos valores son menos 0,3, menos 0,5. Y aún así tienen la parte entera menos 1. No pueden ser 0. ¿Ya? Ahora, era como para repasar, y siempre les repaso esa función, porque es interesante el comportamiento, pensar un poco en los comportamientos de las funciones. Entonces nos preguntan que calculemos el límite por la derecha y por la izquierda. Fíjense, los diferencian, los dicen por la derecha y por la izquierda para el 2. Entonces, el primero, los dicen calcule el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Eso quiere decir que los valores, podríamos hacer una tablita, podrían ser 2,1, 2,01, 2,001. Y el f de x van a dar 2, 2, 2, 2, 2, van a dar 2. Porque aunque tenga decimales, da lo mismo a los decimales. Van a dar todo en la parte entera, que es 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Que por la derecha va a dar 2. Pero, ¿qué pasa por la izquierda? ¿Qué números son por la izquierda? Un número menor que 2. 1,9, 1,99, 1,999. Y la parte entera les va a dar un 1. Entonces, acá solamente nos dicen calcular los límites. El límite de la derecha y la izquierda, uno vale 2 y el 1 vale 1. Nos damos cuenta que no son iguales, no lo están preguntando si son iguales o no, solamente dicen calcule. Ahora la pregunta sería otra. Yo podría inventar y decirle el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Y el límite no existe, porque por la derecha y por la izquierda no son iguales. ¿Se entendió? Y ahora fíjense en el siguiente. El siguiente tiene el que recién demostré que no existe el límite, pero ahora le estoy sumando un x. Y de nuevamente por 2. Entonces cuando yo calculo, tengo que corroborar lo siguiente. Por la derecha, yo sé que por la derecha esto me va a dar, porque lo habíamos calculado por la derecha, esto me va a dar 2. Y este me va a dar 2. Esto me va a dar 4. Pero por la izquierda,
Este me va a dar 1 y este me va a dar 2. Siguen siendo distintos. Entonces el límite, ahora yo puedo entender que este límite no existe. Y por eso lo hicieron calcular estos dos primeros, por separado, para que reforzáramos y entendiéramos que realmente ese límite no existe. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo ok? El siguiente problema. ¿Qué pasaría ahora con el siguiente problema? Dicen calcular el valor de la A de tal modo que exista el límite. Para eso podríamos graficar más o menos la idea principal. Entonces, vamos a hacer un bosquejo. Acá está el Y. Acá está el X. Y vamos a usar colores. Primero está el 3X más 3A. Y voy a usar el color verde para esa función. El 3X más menos el 3X. Vamos ahí. Esperen, déjenme tomar valores. 1, 2, 3. Ya. Ese es el 3X aproximadamente. Esa es la función 3X. Con pendiente 3. Estoy tomando que este es el 1. O puede ser cualquier valor. Y 3 veces hacia arriba. Que este sería el 3. O podría ser el 3 y el 9. Da lo mismo los números. Es la forma de los cuadrados. La hoja cuadricular. Y le tengo que sumar un más 3A. Pero no sé el valor del A. El A puede ser 1. Puede ser menos 1. Puede ser 0. Entonces lo único que va a hacer ese 3A es desplazarla o hacia arriba o hacia abajo. Dependiendo si es positivo o es negativo el A. O si es 0. La deja igual. ¿Ya? Entonces esa es la función. 3x más 3a. El 3a lo tenemos que dar cuenta que lo único que va a hacer es desplazar hacia arriba o hacia abajo la función. Y ahora vamos a hacer la otra. Ax más 1. Esa es más difícil de hacer porque el a es la pendiente. ¿Qué significa eso? Que la recta puede ser con pendiente 1, pendiente 0, pendiente negativa, pendiente muy grande, y va a depender del A. Entonces, mucho sentido de graficar no tiene. Podría ser así, podría ser así, podría ser así, podría ser así. Depende mucho del valor del A. ¿Ya? Ahora, lo único que lo están preguntando es calcular cuando valen 2. El límite por la derecha o por la izquierda cuando vale 2. Entonces nos damos cuenta que por la izquierda puede variar, puede ser, va a depender mucho de dónde está la línea. Y también hay que ver el de la derecha. Vamos a hacer una suposición. Voy a dibujar una línea loca, algo así. En el peor de los casos es así. Si fuese así, no tiene límite. Si fuese así, sí tendría límite. O si fuese así, tampoco tendría límite. Y da lo mismo, y como que uno se está dando cuenta con solamente los dibujos jugando, que da lo mismo la pendiente, porque lo que le interesa es que se junten o no se junten, ¿no? Es lo único que les interesa. Por eso el límite de la derecha y a la izquierda tienen que coincidir con el mismo, es lo único que les interesa. Entonces, ese es el dibujo. Ahora hagamos el álgebra. ¿Ya? Esa es la parte de geometría. Ahora podemos hacer el álgebra. La primera parte, vamos a hacer la de esta función. Lo que queremos calcular es que el límite de x cuando tiende a 2 por la izquierda, porque son menores que 2, va a tener la siguiente función. Queremos calcular cuánto es el límite, pero esa función es ax más 1, porque es por la izquierda. Mientras que cuando calculemos el límite de x cuando tiende por la derecha y los queremos preguntar cuánto vale ese límite, tenemos que fijarnos en la función
que es por la derecha. Es 3x más 3. Si nos damos cuenta, en ninguna de las dos, el 2 es una restricción. Entonces podemos reemplazar. En una me va a dar 2a más 1. Y en el otro me va a dar 3 por 2 más 3a. Y ese 3 por 2 es un 6. Entonces, si yo quiero que el límite exista, con este tienen que ser iguales. El 2a más 1, que es por la izquierda, tendría que tener el mismo valor que por la derecha. Y me estaría dando que la vale menos 5. Entonces, si el a vale menos 5, veamos lo que pasa. El de la izquierda, el a vale menos 5, me estaría dando menos 15. Estaría corriendo este valor para acá, menos 15 cuadrado. Imaginemos que es por ahí. Entonces, va a dar negativo por si acaso. Sería más abajo todavía. El menos 15 está como por ahí. Y mientras tanto, el de la derecha saldría menos 5x más 1, que sería una función más o menos como de esta forma. Podemos calcular los valores. Voy a escribir acá las funciones. Voy a escribirlas mejor. Entonces sabemos que si el a, voy a poner morado, sabemos que el a vale menos 5, me quedaría menos 5x más 1, y en el otro caso me estaría dando 3x menos 15. Si reemplazamos en 2 cada una de ellas, en la primera me estaría dando menos 9, y en la otra me estaría dando 6 menos 15 menos 9. Tanto de derecha como de izquierda valen menos 9. Entonces, más o menos, el dibujo está muy mal hecho, pero el 2 me estaría dando menos 9. Y allí hice que las funciones fuesen continuas. ¿Alguna duda hasta acá? El dibujo, por si acaso, lo hago porque mucha gente puede entender las cosas mejor por dibujo, pero en estos casos es mejor hacer por álgebra. El dibujo no aporta mucho, no es un procedimiento para poder calcular los límites. Profe, tengo una duda. Sí, sí. ¿Y qué pasa con el menos 15? ¿Eso no haría que se quede más abajo? Sí, por eso corrí esta. El dibujo, por si acaso, está malo. El dibujo es el menos 15, lo único que hace. Espérate. Este menos 15, lo único que hace es que esta función que estaba ahí, la verde, la desplaza a menos 15 cuadrados por abajo, acá, en este punto. Pero igual tendría límite, o sea, existiría por el tema del comportamiento y todo eso que dijo delante. No, pero si el límite existe, fíjate, aunque por eso dije hay que tener un cuidado nomás, pero. Espérate, que el borrador está muy grande. Ahí. En esta zona, esta es la zona que importa. Porque yo quiero saber por la derecha y por la izquierda. Por la derecha y la izquierda tienden al mismo número. El límite sí existe. Pero lo único raro es que es muy puntiaguda, es muy brusca el cambio. Pero existe el límite. Si el 2 no tuviera ese valor y estuviera por acá, igual existe el límite. Pero hay que tener ese cuidado nomás, es como una anotación. Hay que tener cuidado porque más adelante sí los va a interesar el comportamiento que tenga. Pero el límite sí existe. Y el menos 15, lo único que hace ese menos 15 es que, voy a agrandar acá, la función 3x menos 15, originalmente yo la había puesto acá, porque era 3x más, ¿dónde estaba? 3a. Pero yo no sabía el valor del a. Ahora sí sé cuánto vale el a. Con el 3 me da un menos 15. Entonces desplaza menos 15 cuadrados hacia abajo la función, nada más. Pero es cuánto desplacé la función verde.
Eso es lo único que hace el 15. Si hubiera dado 0, la función se mantiene ahí. Si hubiera mantenido ahí, la función no hubiera continuado. Pero nosotros encontramos el valor de la A para desplazar las dos líneas de tal forma que dieran exactamente lo mismo. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿O no? Seguro. Sí, sí. Ya. Y para terminar, algunas propiedades de límite. Cuando ustedes calculen el límite de dos funciones, de la suma de dos funciones, es lo mismo que hacerlos por separado. ¿A qué me refiero? Imaginemos que queremos calcular el límite cuando x vale 2 de x cuadrado más x más 3. Eso es exactamente lo mismo que calcular el x más de x cuando tiende a 2 de x cuadrado más el límite de x cuando tiende a 2 de x más 3. Si hay una suma, yo puedo separarlos y calcular los límites por separado. Calcularlos por separado. Eso me está diciendo la primera propiedad. Que si yo tengo una función que la puedo separar en dos funciones como suma o recta, puedo calcular los límites por separado. Son propiedades como bien de sentido común. Es como las axiomas de matemática, pero en respecto al límite. Segundo, me dice que si yo tengo, por ejemplo, el 2x cuadrado y quiero calcular el límite, cuando tiendo un valor, es exactamente lo mismo que sacar la constante para afuera y calcular el límite. El 2 no afecta a una constante. Entonces el 2 lo puedo sacar afuera y solamente calcular el límite, en vez de una L ocupar una M. Fíjense que acá lo dice. Que en F vale M y en G vale N. La multiplicación es exactamente lo mismo. La división exactamente lo mismo, pero hay que tener cuidado que el límite del denominador no puede ser 0. Porque si no se indetermina. Y las potencias también. Podría calcular primero el del límite y después elevarlo al cuadrado. Es como el ejemplo, mire, y este viene a cachar de la potencia. Porque lo que nos dice es que, ejemplo, si yo tuviera el límite cuando x tiende a 3 de x cubo, es lo mismo que primero calcular el límite de x cuando tiende a 3 y después elevarlo al cubo, que me daría 3 al cubo, que es lo mismo. El de las potencias, que primero puedo calcular el límite y después elevarlo. O el de las raíces. ¿Ya? El de la raíz hay que tener más cuidado por si la raíz es par o impar. Porque si es par, obliga a que el m sea mayor que 0. No puede ser negativo. Porque está dentro de una raíz par. Entonces, ya con eso se pueden calcular los límites. Y ahí hay un par de ejercicios que ya con lo que hemos hablado hoy día ustedes lo pueden hacer. Para terminar, vamos a hacer dos. Vamos a copiar este de acá que se ve más o menos grande. Copiar. Pegar. Y nos dicen calcular este límite. Si nos damos cuenta, podríamos calcular el límite, pero primero al numerador y dividirlo por el límite del denominador. Se podría hacer. Nos damos cuenta que el menos 2 no hay ningún problema en el denominador. No se indetermina con ese valor, por lo tanto podemos hacerlo. Si se hubiera determinado, no podríamos haber hecho esto. No se puede hacer esto porque la propiedad lo dice, Solamente podemos hacer la de la división, separarlo, si el n es distinto de 0. Si el del g es distinto de 0, si no, no se hace. Y tendríamos que buscar esto de simplificar algo, como el ejemplo que habíamos hecho antes del x cuadrado menos 1 partido en x más 1. Dense cuenta que en ese no lo hicimos porque no se puede hacer y habría que verlo el todo, no por separado, para que algo se vaya a enumerar con el denominador. Pero en este caso, como el límite
En la parte del denominador no se indetermina, puedo llegar y separarlo. En el numerador me va a dar, si lo reemplazo, un 2, un 4. Esto es un 4. Voy a ponerlo en naranja. Esto es un 4. Esto es un menos 2 y esto es un 1. Entonces me quedaría 3. Y abajo me quedaría un menos 2 al cubo, que sería un menos 8, menos 1, menos 9. Y ese es el límite. Aún así, podría separarlo, así como si estoy quiero practicar más, que es innecesario, pero podría separarlo. Decir, acá hay otro límite de x cuando tienda a menos 2, de esos dos, y podría volver a separarlo, igual que abajo, y aplicar los dos teoremas, el de suma y resta y el de multiplicación y división. Y podría separar más aún hacer que esto fuese eso al cuadrado, que también se aplica. Y nos damos cuenta que los límites son como más fáciles, así visual es más fácil de calcular, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y ahí hay otros par de ejemplos que perfectamente podrían ustedes hacer. Recuerden, y lo más importante, que el límite de la derecha y de la izquierda tienen que tener el mismo valor para poder decir que el límite existe. ¿Por qué digo eso? Y tomen atención en esta parte. El 6. Hay un valor absoluto. Por lo tanto, el valor absoluto cambia el de la derecha y el de la izquierda. Siempre. Siempre el valor absoluto puede cambiar ese valor. Y sobre todo cuando esto se hace 0. Justo es con x4. Cuando el x vale 4, el valor absoluto se hace 0. Porque por la derecha es positivo. Dígame un x mayor que 4, un 5. Y sería 5 menos 4 que es positivo. Pero para menores que 4 va a dar negativo y el valor absoluto le va a cambiar. Entonces van a crear dos funciones. Son dos funciones distintas. Una para x mayores que 4 y otra para x menores que 4. Por lo tanto, son dos límites distintos. Para la derecha tienen que ocupar esta función y para la izquierda usar esta. Y ver si coinciden. Por eso hay que tener sumamente cuidado con los valores absolutos. Y sobre todo si el valor absoluto hace que justo el límite, esto se hace 0. ¿Ya? Siempre que vean un valor absoluto, automáticamente dicen, algo raro va a pasar ahí. Y también de vez en cuando con los cuadrados. Es como la experiencia, uno con la práctica va a visualizar eso. Hagan estos ejemplos por si acaso, háganlo y después la próxima clase los vamos a volver a tomar por lo menos un par de algunos para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces recuerden que la clase grabada la pueden ver cuando estimen conveniente. Esto también está subido ya al aula para que la puedan ver. Y lo estaríamos viendo ya la próxima semana para continuar con esto. ¿Ya? Cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, Hasta luego, profe. profe. Chao, profe. Hasta Sí. luego. Yo, profe. Chao.